Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Cada libro es una puerta a un universo real o imaginario. Cada autor un creador, un artífice, un mago. Libros, autores, lugares e historias los descubrirás en Para viajar lejos. Con la profesora y escritora María García Marichal. Continuamos en punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador. Como siempre digo, desde Vergara para el mundo a través del www.libertador.com.uy y también a través de las distintas redes sociales donde nos pueden visitar: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Bueno, hay gente, el otro día nos llegó justamente escuchando en la madrugada, pero de parte de la radio, gente que nos está escuchando en Finlandia por onda corta, con transmisión de onda corta, que agarraron Radio El Libertador, 2 personas, así que le mandamos un saludo también. De esas cosas que pasan. No, nosotros pensamos que era por internet, no, fue con un transmisor que nos encontró. Y nos escribieron un lindo texto ahí saludándonos. Bueno, aparte de eso, no podés también comunicarte con nosotros a través del WhatsApp y del Telegram, que es más 598 si estás en el exterior, 091 99 12 10. 091 99 12 10. Nos dejas tus mensajes, tus comentarios. Si hay algo que no te gustó, también lo podés dejar ahí. Lo podés dejar en el comentario, siempre eso con respeto, no hay ningún problema. Y también dejarnos ideas si quieren que tratemos algún autor, como lo vamos a hacer en estas columnas. Bueno, nos dejan ahí el comentario y nosotros con mucho gusto lo vamos a estar atendiendo. Momento, como dije, de literatura, columna para viajar lejos, y tengo a María García Marichal. ¿Cómo estás, María? Muy bien, Carlos. ¿Vos, audiencia? ¿Qué tal? Un gusto, un placer estar acá como siempre. Bueno, vamos a ver qué nos trajiste hoy de Francia. Francés. Y mirá cómo se llamaba. Francia recorrió el mundo. Oh, recorrió el mundo. Antoine-Marie Jean-Baptiste Roger, conde de Saint-Exupéry, autor de El Principito. El Principito. Hoy vamos a hablar de... Si no lo leíste, seguramente una ilustración del Principito en algún lado. Sí, porque además las ilustraciones son del autor. También, es verdad. Son del autor. Sí. Esta maravilla de autor, Antoine de Saint-Exupéry, como se lo conoce, porque si le ponían todo el nombre, por supuesto que los libros iban a llevar mucho espacio para el nombre de este conde de Saint-Exupéry, nació en Lyon, Francia, el 29 de junio de 1900 y desapareció en el mar Tirreno, es decir, en el mar adyacente al mar Mediterráneo, en el oeste de Italia, el 31 de julio de 1944. Tenía 44 años, Antoine de Saint-Exupéry, cuando su avión desapareció de los radares y aparentemente cayó en el mar. Mira vos, no sabía eso. Sí, no sabía. Sí. Novelista, aviador, era el tercero de los 5 hijos del vizconde de Saint-Exupéry, que murió cuando él tenía 4 añitos nada más. Mira. Murió cuando él era chiquito. Entonces tuvo un muy fuerte vínculo con su madre, con quien tuvo una correspondencia nutridísima, y esa correspondencia hoy en día se conoce. Era una relación muy tierna de madre a hijo. Claro, faltó su padre y él se apoyó muchísimo en su madre. Tuvo una infancia muy feliz a pesar del fallecimiento del papá, porque tenían propiedades, tenían lugares en los campos de Francia, en la campiña. Entonces él fue muy feliz con sus hermanos en su infancia. Cuando tenía 12 años recibió su bautismo de vuelo, lo llevaron a volar y allí se enamoró de la aviación, se enamoró de las alas, se enamoró del aire, se enamoró de estar arriba, él se sentía en otro mundo estando en las alturas. Antoine de Saint-Exupéry estudió en colegios católicos y después preparó el ingreso en la escuela naval, pero no logró entrar en la escuela naval. Entonces se inscribió en el Instituto de Bellas Artes y allí incluso hizo pintura, escultura, literatura, etc.
Después tuvo que hacer el servicio militar obligatorio, porque no nos olvidemos que estaba en épocas de entreguerra y de guerra, ¿no? En Europa. Pero cuando fue a incorporarse a la aeronáutica, la familia de la novia, por miedo a que le pasara algo, no lo dejó inscribirse en la aeronáutica. Consuelo se llama, Consuelo de Saint-Exupéry, fue después la esposa. No quiso, se decepcionó muchísimo, pero bueno, era su novia, su familia tenía miedo de que le pasara algo, y bueno, optó por ceder. Lógicamente que se dedicó muchísimo a escribir, lógicamente, ¿no? Por supuesto. No podía volar. Bueno, Consuelo tenía razón, entonces. Es que Consuelo, al final Consuelo tuvo razón. Tuvo razón. En 1926 publicó la narración breve El Aviador en una revista muy prestigiosa, Le Navire d'Argent, que dirigía Jean Prévost, un intelectual de altísimo vuelo de esa época, ¿no? Esto y el hecho de que sabía volar le valió ser contratado como piloto, porque él había aprendido a volar en escuelas privadas. Lo contrataron como piloto de línea en una compañía de aviación. El cuento El Aviador es bellísimo, lo recomiendo porque es una preciosidad. Mirá. De Antoine de Saint-Exupéry. Un cuento corto es. Desde ese momento fue un punto de inflexión en su vida. Cada trayectoria de aviación que tenía que hacer como piloto de avión, a cada una de esas instancias le correspondía una obra. Mira. Es decir, para él la inspiración estaba volando. Era una ave. El alma de Antoine de Saint-Exupéry tenía alas. Entonces, cada uno de sus trabajos de aviador concluyó con una obra literaria. Fue jefe de estación aérea en el Sáhara español, el territorio que era de España, está en el oeste de África, búsquenlo, territorio Sáhara español. Y fue allí donde escribió su primera novela, Correo del Sur, que se publicó en 1928. Después fue nombrado director de la Aeroposta o Aeropostal Argentina. Entonces estuvo viviendo en Buenos Aires, por eso estuvo en Montevideo, conoció acá Uruguay, y como se trasladó y vivió años en Buenos Aires. La misión de él era organizar la red de correo aéreo en Latinoamérica, porque había muchísimo correo aéreo. Antes había cartas, hoy en día te podés comunicar mediante correo electrónico, pero en aquel momento todo era mediante la carta. Entonces, lo que no iba por auto o por camioneta iba por barco, lo que no iba por barco iba por tren, si era en tierra, y lo que no iba era por avión. Entonces, escribió Vuelo Nocturno, que es otra novela preciosísima, cuando estuvo en Buenos Aires y además conoció nuestro país, estuvo acá, recorrió y voló además sobre nuestro territorio. Vuelo Nocturno es de 1928. En 1931 la empresa de correo en la que él trabajaba quebró, pero Antoine de Saint-Exupéry no dejó de volar. Fue piloto de pruebas. Y como fue piloto de pruebas, intentó sortear varios récords. Mira. Yo no sé si sorteó algunos récords, pero que se cayó del avión, se cayó con avión y todo. Tuvo 2 accidentes terribles. Uno en el desierto egipcio, creo que ese fue en 1935, y el otro en 1938, ese sí sé que fue positivamente en 1938, en Guatemala, como piloto de pruebas. Incluso tuvo que hacer toda la convalecencia, la recuperación lo tuvo que hacer en Estados Unidos. En la década de 1930 viajó a Rusia, después viajó a España. España estaba pasando por la guerra civil, y realizó reportajes y artículos que fueron muy bien recibidos en distintos periódicos y revistas de la época. Además, hizo adaptaciones en esa época de 2 de sus novelas, de Correo del Sur en 1937 y Vuelo Nocturno en 1939. Es decir, que también hizo adaptaciones de guiones para el cine, Antoine de Saint-Exupéry. En 1939, mientras estaba recuperando de su accidente en Guatemala, André Gide, que era amigo suyo, lo instó a reunir todo el material que tuviera, textos, artículos, etc., y eso se convirtió en Tierra de Hombres, que es un libro hermosísimo. Tierra de Hombres. Se publicó en el mismo año, en 1939. Él, mientras estuvo convaleciendo y recuperándose, buscó todos los artículos, todo lo que tenía, lo unificó, lo ordenó, y eso resultó en Tierra de Hombres, que es uno de sus libros más reconocidos también. Durante la Segunda Guerra Mundial luchó en la aviación francesa, en algunas misiones muy difíciles, y escribió estas experiencias en Piloto de Guerra, que es tal vez uno de los libros más reconocidos de Antoine de Saint-Exupéry. Tenía un espíritu fino,
era muy meditativo, muy reflexivo. No le gustaba el partidismo político, y esto hizo que muchos de los degolistas, es decir, de los partidarios de Gaulle, no lo quisieran Antoine de Saint-Exupéry, porque decían que no se comprometía. Es que en realidad no era que no se comprometiera, él peleó incluso en misiones que fueron sumamente difíciles de sortear en la Segunda Guerra Mundial, pero sucede que él estaba más allá de eso. Él hablaba de el hombre de respeto, es decir, hablaba del hombre como un ser que estaba llamado a cosas superiores a las batallas, más allá de que por su patria él luchó por una cuestión de responsabilidad y hasta de apellido, pero en realidad su espíritu estaba mucho más allá de eso. El respeto de hombre, decía él. Fíjate vos, qué concepto, ¿no? Tan profundo. Eso lo expresa en uno de sus libros que se llama Carta a un rehén. Preciosísimo libro. La Carta a un rehén es un libro precioso. Y una exquisitez, lo más fino y lo más bello de su obra, El Principito, fue publicado en 1943. Como decíamos, en 1944 desapareció, nunca se encontraron los restos del avión, incluso se han buscado, ¿no? Ha habido gente que lo admira, que ha buscado en el mar Tirreno los restos del avión de Antoine de Saint-Exupéry. Y no quiero mentirte, pero creo que en 2019 hubo quienes dijeron, sí, el avión tiene que estar acá, pero no nos olvidemos que cayeron muchos aviones en esa época. Muchos. Así que bueno, el 15 de julio de 1944 se nos fue este bellísimo escritor, de quien, si vos permitís, voy a leer un pedacito del Principito. Supuesto, ¿cómo no va a leer el Principito? Vos viste, claro, vos además viste de qué trata el Principito, ¿verdad? El Principito es un libro muy particular, porque el autor afirma haber conocido al personaje en un accidente de aviación en el desierto. Entonces hay incluso quienes... En África. Exacto, en el desierto africano. Entonces hay quienes admiran muchísimo a Antoine de Saint-Exupéry, que dicen que tal vez él se haya encontrado con un ser especial, o, si vamos a la parte más lógica, que es a la que yo, digamos, me acoplo, plantean que tal vez haya tenido en sus delirios, porque bueno, quedó muy lastimado en 1935, haya tenido alguna experiencia en sus delirios que le hayan hecho escribir esto, que haya visto, que haya sentido algo en sus sueños, en sus delirios, que le hayan hecho escribir esto. El Principito procedía de un asteroide tan chiquititito que cuando se recostaba en la silla podía ver la puesta del sol todo el tiempo que él quisiera, de tan chiquitito que era el asteroide. En un determinado momento brota una rosa en el asteroide y el Principito se enamora de la rosa. Y como ese amor lo hace ver que lo está ensimismando, que ya no mira el atardecer como lo veía, la puesta de sol, que la podía ver todo el tiempo que quisiera cuando se recostaba en la silla, decidió irse del asteroide. Entonces viaja de asteroide en asteroide. Y en cada uno de esos asteroides hay un ser único que habita. Y cada uno de estos seres encarna un defecto del humano, la vanidad, el egoísmo, la ambición, hasta que llega a la Tierra. En la Tierra conoce al zorro, de quien se hace muy amigo, y al autor del libro, Antoine de Saint-Exupéry, o sea, a quien va a redactar después esta historia. Es bellísimo. Sí. Más, es para niños, pero es para todos. Yo lo releo cada tanto. Sí. Es para niños y bueno, y algunos se pueden ayudar con el final. Pero Ay, bueno. pero es maravilloso. Ese. Y las ilustraciones, Es es una ternura. Y las ilustraciones son todas de Antoine de Saint-Exupéry. Sí. Lo ilustró él, que además había hecho Bellas Artes, pero lo ilustró como ilustra un niño. Eso es lo que a mí me encanta. Voy a leerte, si vos me permitís, el capítulo 5. Son muy breves, son capítulos muy cortitos. El 5 dice: cada día aprendí algo referente a su planeta, sobre su partida y del viaje del Principito. Todo me llegaba despaciosamente y como al azar de sus reflexiones. Fue de esa manera como al tercer día me enteré del drama de los baobabs. Y fue gracias al cordero que de pronto el Principito me preguntó, como presa de una gran duda: ¿no es verdad que los corderos comen arbustos? Sí, es verdad. Ah, estoy muy contento. Yo no comprendía por qué razón era tan importante que los corderos se comieran a los arbustos. El Principito añadió: por consecuencia,
¿Comen también baobabs? Le observé que los baobabs no son arbustos, sino árboles enormes como iglesias, y que si él se llevase todo un tropel de elefantes, no sería suficiente para dar cuenta de un solo baobab. La idea de un tropel de elefantes hizo reír al Principito. Habría que ponerlos uno encima del otro, me hizo notar con cordura. Los baobabs, aunque llegan a ser grandes, comienzan por ser pequeños. Por supuesto, pero ¿por qué deseas que tus corderos se coman a los baobabs pequeños? Me respondió con una exclamación que parecía dar a entender que era una cosa evidente. Debí realizar un gran esfuerzo mental para entender por mí mismo este problema. En efecto, el planeta del Principito, como todos los planetas, tiene hierbas buenas y malas. Por consiguiente, buenas semillas y malas semillas. Mas las semillas son invisibles. Duermen en el secreto de la tierra hasta que una de ellas tiene la fantasía de despertar. Entonces se estira y brota tímidamente una encantadora briznezuela inofensiva hacia el sol. Si se trata de una ramita de rábano o de rosal, se la puede dejar crecer libremente. Pero si se trata de una mala hierba, es preciso arrancarla en cuanto se la reconozca. En el planeta de Principito hay semillas terribles. Ellas son las semillas de baobabs. El suelo del planeta está infestado de ellas. Si un baobab no es arrancado en cuanto asoma sobre la tierra, jamás se logrará desembarazarse de él. Cubrirá todo el planeta y sus raíces lo perforarán, y si el planeta es demasiado pequeño y los baobabs son numerosos, lo harán estallar. Es un asunto de disciplina, me dijo después el Principito. Al terminar el aseo propio de cada mañana, es preciso hacer prolijamente la limpieza del planeta. Ello consiste, por lo general, en arrancar los baobabs tan pronto se les distingue de los rosales, a los cuales se parecen mucho cuando son pequeñitos. Es un trabajo fastidioso, pero muy fácil. Es hermoso, forma de redactar, ¿no? Exquisito, muy natural, Sí. en este caso muy niño. Y una cosa que quería aclarar, y aquí viene la profesora de geografía, es que el baobab, más allá de que Antoine de Saint-Exupéry lo veía como lo vemos nosotros, un árbol hermosísimo en el desierto africano, hermoso, parece que tuviera las raíces hacia arriba Sí. y la copa en la tierra, el baobab no es un árbol, es una hierba, Mirá vos. como el ombú. Es decir, no tiene las características Claro. propias de un árbol, o sea, las raíces, el tallo en forma con lignina, con tronco, y las ramas, sino que es de una naturaleza diferente. Magnífico, exquisito. Bueno, muy bien. Así entonces pasó el autor del Principito, un libro que se lo recomiendo para todos los niños. Y para los grandes también. Una buena lectura ahí de nochecita con el Principito. Una belleza, Atrapa. una belleza. Hasta pronto, audiencia. Carlos, Nos vemos, nos reencontramos. la próxima.